ellos se inscriben y le mandan los cursos. Sí, sí, buena idea. Ya conversamos. Ahí conversamos. Buenos días. Buenos días. Siendo exactamente las 9:28, se declara instalada la audiencia pública para escucharle al doctor Luis Heriberto Cargua Ríos. Le pongo en conocimiento que tiene 15 minutos para su exposición verbal, luego del cual, si es que fuere necesario, se le hará alguna pregunta, o caso contrario terminará su entrevista. Tiene la palabra, doctor Cargua. Bueno, entiendo que esta entrevista es para responder a 3 preguntas, una de las cuales tiene que ver el por qué quiero y aspiro, participando en este concurso, llegar a la Magistratura Nacional del Estado ecuatoriano. Respondiendo a esta pregunta, yo tengo 2 razones fundamentales, 2 ejes, por así decir, que han motivado mi presencia acá. Un eje fundamentalmente es vocacional, definitivamente es vocacional, es decir, dentro de mi vocación general de abogado, que obviamente pues está a la disposición y ha estado a la disposición de múltiples actividades como profesional del derecho, la actividad de administrar justicia, el honor de administrar justicia, la dignidad de administrar justicia y más aún al más alto nivel del Estado, ha sido obviamente una aspiración vocacional. Yo siempre me pregunto, es verdad que la administración de justicia, el administrar justicia es un servicio público evidentemente del Estado, pero ¿qué es lo que hace, qué es lo que permite que un ser humano se convierta en juzgador precisamente de las conductas de otros seres humanos? Obviamente es el nombramiento, la designación de juez, pero fundamentalmente tiene que ser el componente, en primer lugar, de una vocación de sentido de justicia, por sobre todas las cosas. Obviamente un sentido y práctica de la más alta dedicación en términos de conocimientos para esta actividad de administrar justicia. Y desde luego la honestidad, la imparcialidad en términos de lo que significa el entender, dar a cada quien lo que les corresponde en función precisamente de las pruebas o de los procesos, de las realidades procesales que le toque a un juez analizar. Por otro lado, mi formación, que obviamente a cada profesional le va incorporando, aumentando, ampliando su capacidad, me hace entender que estoy precisamente con aptitud suficiente para ejercer esa alta magistratura del Estado ecuatoriano. Es decir, son 2 factores fundamentales: lo vocacional en primer lugar, en segundo lugar, la capacidad profesional, pero que se ha ido obteniendo no solamente en la teoría, sino también en la práctica. Eso es lo que yo podría decir en términos del por qué aspiro llegar a la más alta magistratura del Estado ecuatoriano. ¿Quiere responder respecto al segundo punto? Respecto. A ver, vamos a recordar. Usted tiene que hacer su exposición respecto a 3 inquietudes. 1, sobre la justificación de su aspiración a pertenecer a la Corte Nacional de Justicia. 2, deberá hablarnos sobre su experiencia profesional. Y 3, su concepción sobre la administración de justicia en el Ecuador. Ya. Entonces, expuesto respecto a los aspectos que justifican el por qué yo estoy participando en este concurso. Continúe. Continuando con la segunda pregunta, esto es sobre la vida en definitiva profesional de mi persona.
aparte obviamente de los datos que constan en mi hoja de vida, pero ha sido una vida profesional dedicada al servicio como abogado, al ejercicio de la abogacía, en parte en el libre ejercicio, en parte en la docencia universitaria también en la Universidad Nacional de Chimborazo, pero fundamentalmente como abogado de varias instituciones públicas. Es decir, trabajé como agente fiscal de lo penal en la provincia de Chimborazo, luego como asesor jurídico de la empresa eléctrica Riobamba, como procurador síndico en el Consejo Provincial de Chimborazo, fui comisionado de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Chimborazo y últimamente por 7 años como director regional en la Procuraduría General del Estado. ¿Qué es lo que se desprende de esta experiencia profesional? En primer lugar, que el profesional va haciéndose en función de la práctica y el ejercicio de un puesto, de un cargo, obviamente es el aportar lo que ese profesional puede, lo que ese profesional se ha formado, a aportar a la institución que le ha abierto las puertas, pero al mismo tiempo es saber asimilar lo que esa institución obviamente ofrece como contexto, como rol institucional dentro de un Estado. Y esa experiencia, en definitiva, me ha dado pues una visión, al menos en la Fiscalía General del Estado, de lo que significa pues el ámbito penal, concretamente, el participar como agente fiscal en múltiples causas. Esto obviamente en el sistema procedimental anterior, es decir, a finales, digamos que en los años 80, ¿no? El haber sido profesional, procurador síndico en el Consejo Provincial de Chimborazo, pues la visión de lo que significa, al menos en la terminología de esa época, los gobiernos seccionales, es decir, las autonomías, el ejercicio propiamente de lo que es la Procuraduría al frente o junto al principal personero de un gobierno provincial. Esto es muy importante porque la experiencia profesional de un procurador síndico provincial le da una visión de la gestión institucional, en primer lugar, de lo territorial, de lo autonómico y, desde luego, como siempre, incluso de lo contractual, ¿no? Es decir, el procurador síndico tiene que estar al frente desde el punto de vista legal en aspectos de contratación pública que realiza un gobierno provincial. Por otro lado, la experiencia en Empresa Eléctrica Riobamba no es una experiencia solamente desde el punto de vista de una empresa, es la posibilidad que uno tiene de mirar todo el contexto energético del país, energético del sector eléctrico, y toda la legislación que tiene que ver con el ámbito técnico de la energía que moviliza a un país, y desde luego la contratación que realiza una empresa que es mucho más amplia, mucho más dinámica en aspectos técnicos incluso. Eso le va dando a uno esa formación, ¿no?, de abogado desde la perspectiva empresarial. Eso es muy importante. Tuve la oportunidad de ser designado comisionado de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Chimborazo cuando recién se creó la Defensoría del Pueblo en nuestro país. Y desde luego el aspecto constitucional es el que debe primar en definitiva a la final, incluso eso es lo que hemos llegado ahora en la actualidad, primar en todos los quehaceres de las distintas ramas del derecho, es decir, tiene que hacerse con aplicación y actuarse y aplicarse en todas las ramas del derecho que fuese, o en todos los quehaceres institucionales, siempre con los aspectos y los principios y las normas de carácter constitucional. Desde luego, el haber trabajado como director regional de la Procuraduría General del Estado, desde luego una aplicación práctica de todo lo que significa el derecho público, el representar el interés del Estado en todas las contiendas judiciales que tienen que ver con instituciones del sector público, el haber trabajado de cerca en lo que tiene que ver con asesoramiento en materia de contratación pública, con asesoramiento en términos de lo que en esa época pues la Procuraduría emitía informes previos a la firma de los contratos públicos y desde luego en todo lo que tiene que ver con capacitación en mi ámbito pues de lo que es la dogmática del contrato estatal hacia todas las instituciones públicas, no solamente de la provincia de Chimborazo, sino de todas las instituciones públicas de la región central del país. Vale decir, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Chimborazo y Bolívar,
que me permitió esta función recorrer las provincias de la región central del país y palpar de cerca una realidad ya no solamente provincial, sino regional. Aparte de ello, la experiencia docente en materia de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Chimborazo, en los albores, en los inicios de la Escuela de Derecho precisamente de la Universidad Nacional de Chimborazo. Aparte de ello, obviamente esto ha estado muy ligado a la capacitación que para mí ha sido fundamental. Yo he sido una persona que doy mucha atención a mi formación y a mi capacitación permanente, definitivamente. Siempre he estado tratando de actualizarme con la participación en eventos tanto en el país como en el exterior. Obtuve una maestría en Sociología del Derecho en España. Aparte de eso, por mi inclinación obviamente a lo que es el derecho económico fundamentalmente, he realizado cursos de especialización en política económica en Chile, en desarrollo económico en Italia. Cuento con diplomados de especialización en esos ámbitos, aparte de participación de seminarios internacionales, obviamente en la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad Torquato Di Tella en Buenos Aires, en materia de defensa de la competencia, que es estas últimas ámbitos, por así decir, de las leyes ecuatorianas, en esta época de modernidad que precisamente estamos viviendo. He merecido la invitación de participar como expositor en algunos eventos de capacitación, conferencias, tanto aquí en el país como en el exterior, en Colombia, en Perú. Tuve la oportunidad de estar también en la Universidad de Idaho, en los Estados Unidos, en algunas conferencias, dictándola como conferencista invitado. Ese es un tanto el quehacer de mi vida desde el punto de vista de abogado, siempre en la provincia de Chimborazo, de la que soy origen. ¿Qué quiere comentar respecto a su concepción sobre la administración de justicia? Bueno, una pregunta yo diría muy importante, trascendente, que merecería una respuesta profunda. Y esta respuesta, creo yo, debe tener dos ejes fundamentales. Primero, ¿cuál es la concepción que uno tiene respecto a lo que es administrar justicia? Obviamente, desde una perspectiva macro, desde una perspectiva global, la justicia, la administración de justicia, tal como está definida, como es lógico, y por ser así, en la práctica, dentro de la estructura del Estado, es un servicio público. Pero no es un servicio público como cualquier otro, sin desmerecer la importancia de todos los servicios públicos que están a cargo del Estado, pero es un servicio público muy especial, porque a la final es un servicio público que tiene que ver con la toma de decisiones por parte de un juez respecto a la conducta de sus semejantes, a la conducta de sus conciudadanos. Un área muy delicada. ¿Qué es lo que le hace, en definitiva, a una persona convirtiéndose en juez? ¿Qué es lo que le permite realmente el convertirse en juzgador y en sancionador de las conductas de los demás? ¿Qué es lo que le hace? Aparte, obviamente, del nombramiento de ser juez. Yo creo que lo que le hace precisamente a la Administración de Justicia tener esa característica especial, más allá de ser un servicio público que tiene que ser eficiente, efectivo, dinámico, oportuno, etcétera, es esa capacidad, esa característica moral de un juez, ético de un juez, del sentido de imparcialidad de un juez, del sentido de profundidad en el conocimiento de las leyes para aplicar a las circunstancias, un sentido clave de lo que tiene que ser la interpretación jurídica, la interpretación del derecho, el análisis del derecho para la aplicación concreta a los casos concretos. Las leyes son generales, las leyes están concebidas en términos hipotéticos, generales, indeterminadas, pero la realidad es cruda, la realidad es concreta, la realidad es humana, la realidad es conflictiva, y la aplicación de estos preceptos, de estos principios generales a realidades muy concretas, conflictivas, es ahí la labor del juez, que implica, por supuesto, capacidad, preparación, pero un alto sentido de esa honestidad. Yo diría, resumiéndolo, en términos de moral, en términos de ética, que debe tener un juez. Y más que nada, el sentido de inmediación.
Obviamente que el juez está en su curul, está en su estrado, recepta las argumentaciones de partes procesales, estudia una causa procesal de cientos, miles quizá, de folios, de hojas, pero tiene que tener la capacidad de traslucir las realidades vivenciales para entender cómo está un proceso, porque en un proceso pueden haber realmente traslados directos, claros, de realidades, de hechos, pero no siempre sucede eso, por la propia naturaleza del aporte conflictivo e interesado que hacen las partes, pues lógico. En cambio, el juez, con imparcialidad de las partes, tiene que tratar de entender, de interpretar la ley para desentrañar en el proceso, desentrañar hojas, escritos e ir a las realidades. En definitiva, yo creo que radica también la administración de justicia en esa credibilidad que hacia, con la alimentación, con la acumulación de esfuerzos de todos quienes hacen una función, especialmente en el más alto nivel, logra una credibilidad hacia toda la sociedad. Quisiera terminar diciendo que por algo en Grecia, Temis era la diosa de la justicia y los griegos escogieron el sexo femenino, escogieron a una diosa, Temis, no escogieron a un dios como el dios del trueno, etc. Escogieron al sentido femenino, la diosa de la justicia. ¿Y cuál era el papel de Temis en el mundo mitológico griego? El papel de Temis, de la diosa de la justicia, era convocar a los demás dioses para que deliberen, para sus deliberaciones, a sus reuniones. Eso significa credibilidad, legitimidad, el sentido de la justicia hacia el cual los demás dioses acuden a su convocatoria. Esto, hablando ya en términos terrenales, debe traducirse en esa credibilidad basada precisamente en el sentido de lo justo. Ha terminado su tiempo. Muchísimas A gracias. ustedes, muchas gracias.